Tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Gracias, presidente. Bueno, la democracia argentina desde el año 83, luego del último golpe de Estado, ha ido evolucionando en los niveles de exigencia que ha ido teniendo la sociedad respecto al funcionamiento de la democracia. Sin lugar a duda, la primera parte, la primera etapa de la democracia fue una democracia formal. Digo, la expectativa de la sociedad estaba dada en que las instituciones funcionen, que se pueda votar, que el sistema no ceda a las distintas tensiones que generaban en su momento todavía sectores que no terminaban de apostar al sistema democrático. Entonces la sociedad exigía eso, ¿no? El funcionamiento formal de las instituciones. Luego, claramente y lógicamente, la sociedad fue demandándole a la democracia mayores contenidos. Entonces, de pasar de ser una exigencia formal, pasa a tratar de ser una democracia plena. Y en ese traspaso de la democracia formal a una democracia plena, la democracia que fue en su momento netamente representativa, donde hay una delegación de la sociedad a sus representantes, empieza a tener de la sociedad una demanda mayor, que es la participación. O sea que los argentinos no quedaron solamente conformes en que las instituciones funcionen formalmente, en que sus representantes, a quienes delegan las facultades, cumplan esas funciones, sino que la sociedad argentina o el pueblo argentino va demandando compenetrarse, comprometerse y participar cada vez más. Y estas instituciones como la del debate creo que permiten mejorar el sistema democrático desde el punto de vista participativo. Coincido con lo que decía el diputado Brugger recién, o sea, es una herramienta más, no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es tener mejor calidad democrática día a día, que los argentinos se sientan cada vez más representados por sus representantes, que los gobiernos se comprometan a partir de los debates a una agenda que deban cumplir e, en definitiva, que la sociedad tenga elementos de control y de juzgamiento sobre si se cumplen o no las promesas electorales. En ese marco, también la democracia ha ido evolucionando en la democracia participativa, desde el avance del derecho público provincial en la década del 80, con la consulta popular, el referéndum, las iniciativas populares, la posibilidad de intervenir la sociedad en el origen de las leyes. Luego Néstor Kirchner hizo un aporte muy importante, que es las PASO. Creo que es abrir la participación dentro de los partidos políticos de la sociedad. Entonces también hubo un avance muy importante en darle un carácter participativo a la democracia. Hemos sido testigos últimamente de debates importantes, la ley de igualdad de género, la ley de acceso a la información. Hoy todavía el Senado está debatiendo una reforma política que, más allá de que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, el hecho de coincidir en la necesidad de mejorar nuestro sistema político con una reforma es importante. Y ahora el debate. Creo que, en definitiva, la Argentina con esta ley no hace nada más ni nada menos que ponerse a tono de una tendencia mundial. Como lo dijo recién también el diputado preopinante, el punto de inflexión fue el debate de Kennedy-Nixon, en donde hasta por análisis gestuales ha tenido definición esa elección, en donde se analiza la mayor o menor seguridad del candidato, y a partir de ahí casi nadie discutía la conveniencia de los debates. En América Latina las dos primeras experiencias fueron en Venezuela en 1960 y en Brasil en 1963. Y de allí hasta el año 2015 solamente Argentina y República Dominicana eran los dos únicos países que no habían institucionalizado, que no habían formalizado los debates. Se había hecho debates en Haití, en Bolivia, Nicaragua, en El Salvador, lo más reciente entre el año 2010 y el año 2014. Con leyes especiales en México, a través del Código Federal de Instituciones, y en Brasil. Y en algunos casos no reglamentados por ley, pero promovidos por algunas organizaciones no gubernamentales, en el caso de Chile, de Paraguay, de Perú. Sobre el tema puntualmente del concepto de la ley, yo coincido
con lo que dijeron los diputados preopinantes sobre las virtudes del proyecto en cuanto al carácter obligatorio, el contenido, la necesidad de que la Cámara Nacional Electoral lo regule, que garantice en la regulación principios como el trato igualitario, el tiempo igualitario, la manera de hacer las exposiciones, las réplicas, las sanciones desde el punto de vista de aquel partido político que no se presente a debatir. Ahora, sería importante que podamos avanzar en una reforma posterior a los legisladores nacionales en cada uno de los distritos. Y sobre la responsabilidad, claramente es política. El que no cumple las promesas, la mejor manera de castigarlo es el juicio de la voluntad popular cada 2 años. Y eso creo que esto no tiene que ver con una responsabilidad penal o no penal, porque eso se define a partir del cumplimiento no de los deberes del funcionario. Pero la responsabilidad de mentirle a la sociedad, quédese tranquilo, que el pueblo sabe cómo actuar en cada uno de los desafíos que tiene. Y cada vez 2 años el pueblo argentino se pronuncia y aquí el que no cumpla, tarde o temprano, el pueblo sabe cómo expresarse. Entonces, creo que eso es una cuestión que hay que tenerla muy presente. Pero creo que también es muy interesante debatir este proyecto a un año del debate, del último debate o del debate presidencial, porque también lo importante de esta ley es que institucionaliza una agenda. ¿Cuál es la agenda que institucionaliza esta ley? La de la rendición de cuentas. El debate plantea lo que cada uno de los candidatos le expresa a la sociedad como su agenda y su promesa. Y un tiempo después, por ejemplo 1 año, 2 años o lo que fuese, la sociedad tiene la posibilidad de ver qué es lo que se dijo, hasta dónde se avanzó y cuáles son las cosas pendientes. Y releyendo, que es la gran oportunidad que tenemos, el debate presidencial del año pasado, para mí la parte medular que nosotros nos permite hoy analizar esa agenda virtuosa que genera esta ley es la del desarrollo económico y humano. Allí el actual presidente y candidato en su momento Mauricio Macri le planteaba a la sociedad 4 desafíos importantes, lo decía él. Para nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidar nuestras pymes y nuestros pequeños productores. Claramente, si nosotros vemos de esa agenda del debate la pobreza, y yo en esto voy a hacer datos objetivos, no son datos de la política, son datos objetivos de organizaciones no políticas y del propio gobierno. La Universidad Católica Argentina planteó hoy su preocupación de haber pasado del 29% de pobreza en la Argentina al primer trimestre de 34,5% en la Argentina. Más de 1 millón de argentinos se han agregado a la lista de pobreza en la Argentina, el índice mayor en los últimos 7 años. Esa agenda fue planteada en el debate, ese es el desafío, el más importante quizá que hoy tiene el gobierno para cumplir con la agenda que el mismo candidato propuso en el debate, la pobreza. Creo que es muy difícil llegar a pobreza cero si el primer año hay más de 1 millón de argentinos pobres. Y eso, lo insistimos cuando debatimos en el presupuesto, la clave es cambiar la manera de distribuir los ingresos en la Argentina, descentralizando y apostando por primera vez, que es una deuda pendiente de todos los gobiernos, a invertir de una vez por todas más a donde hay menos gente, porque ahí es donde hay más pobreza. Curiosamente en la Argentina, en los núcleos poblacionales más chicos es donde hay más pobreza. Entonces, creo que el tema de pobreza, el tema de crecimiento, el mismo INDEC ha reconocido que el año pasado la Argentina cerró con un crecimiento de 2,1%. Este año ninguna organización se anima a decir que la Argentina va a crecer. Es más, creo que la Argentina no va a llegar a 1,5 o 2%. Respecto al trabajo, que es la agenda que también el mismo presidente ha planteado, el presidente decía, vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo. Esto me hace el cálculo de 200.000 puestos de trabajo por año. Vamos a cerrar el año con datos del mismo INDEC de 120.000 trabajadores menos registrados en el ANSES, con lo cual
si teníamos un cálculo de 200.000 puestos de trabajo nuevos por año y el primer año ya cerramos con 120.000 menos, creo que ahí hay algo también pendiente, que el mismo gobierno en el debate lo ha planteado como agenda y claramente no se está cumpliendo. 6,8% de acuerdo al INDEC en el 2015 de desocupación, 9,3% en lo que va del último índice de este año. Entonces, creo que cuando tenemos en cuenta la situación de las pymes, que es el cuarto desafío planteado en el debate, otro índice planteado por CAME nos muestra en el mes de octubre de este año una caída de la actividad económica del 7% y en lo que lleva de este año casi un promedio del 8%. El 68% de las pymes dicen que perdieron plata en la Argentina. Entonces, obviamente que si hablamos de que también en el debate se habló del tipo de modelo de economía y el actual presidente planteó su compromiso de no abrir indiscriminadamente la economía en la Argentina. La relación de las importaciones con el PBI en el 2015 era el 9,5% del PBI, hoy ya es más, casi del 10,5% de las importaciones. La economía se está abriendo, de hecho, si uno analiza la realidad de las pymes, con esto las caídas de la actividad económica de las pymes, las principales son en aquellas actividades donde se está abriendo las importaciones. Entonces, para que tampoco perdamos el sentido del debate, vuelvo a traer esto a colación. Es muy importante porque nos permite concentrar la agenda que los ganadores legítimamente llevan adelante y que aquellos que hemos perdido tenemos la obligación de controlar que se haga, porque es la que eligió la mayoría. Cada uno le gustará si el resultado fue más o menos el esperado, pero es la agenda con la cual el ganador se comprometió con la sociedad argentina. En el último tema para cerrar, que es la inflación. La meta inflacionaria propuesta por el ganador del debate fue el 25% para este año. Todas las organizaciones, sectores, actividades plantean que este año va a cerrar con una inflación superior al 40%. Dicho esto, señora Presidenta, volvemos a insistir. El debate, valga la redundancia, no se agota en la ley del debate. El debate comienza en el debate. Es la agenda política de la Argentina y será el pueblo argentino, cada 2 años, puntualmente el año que viene, el que se expresará sobre si se cumplió o no la agenda. Nosotros, desde el bloque justicialista, creemos que esta ley es un avance y es una herramienta, sin más, para que el pueblo argentino pueda hacer el control de aquellas autoridades a las cuales ha elegido para gobernar. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputado Cosiner.